Muy bien, presidente. Como segundo tema, presidente, muchos expuestos sobre el rescate de los ferrocarriles de pasajeros. Con esta estrategia que se está realizando, está el corredor del Istmo, que va a ser de carga de pasajeros, el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, en fin, varios proyectos de trenes que tiene esta administración. También se ha hablado de cómo se abandonó a la industria ferrocarrilera mexicana y cómo se vio afectada a partir de la privatización que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Pero también hay un tema importante con los ferrocarriles en nuestro país que fue previo al movimiento del 68. En 1958 hubo un movimiento de trabajadores ferrocarrileros que pues provocó la represión de líderes sindicales. De ese movimiento salieron líderes como Demetrio Vallejo, Valentín Campa. Preguntarle, presidente, ¿considera que el sistema ferrocarrilero empezó a ser abandonado, empezó a ser una punta que le lastimaba al gobierno desde el movimiento del 58 y por ello se abandonó a los ferrocarriles? Regresar el ferrocarril de pasajeros sería una forma de dignificar, de ver la lucha que encabezaron Valentín Campa y Demetrio Vallejo en los 50. También su lucha fue por los trabajadores, pero el sistema ferroviario en ese momento, en los 50, era muy importante y desde ahí se empezó a abandonar. Si nos puede dar una reflexión, presidente. Sí, desde luego hay una tradición de lucha del movimiento ferrocarrilero desde los orígenes, desde el gobierno de Francisco I. Madero, porque aquí hemos comentado que el primer ferrocarril se construyó de la Ciudad de México a Veracruz. Lo empezó el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo. Muere el presidente Juárez en 1872 y el ferrocarril se inaugura en 1873, el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, el primer ferrocarril. Y luego toma el poder por la fuerza Porfirio Díaz en 1876. Se inicia la construcción de nuevas vías de ferrocarril y se avanza mucho porque se dan concesiones a empresas extranjeras para la construcción de vías férreas. Se les llamaba en ese entonces a los subsidios subvenciones. Por cada kilómetro que construían, el gobierno les daba una subvención, un dinero por kilómetro. Entonces, se hicieron más de 20,000 kilómetros de vías férreas en el Porfiriato. Claro, estamos hablando de 34 años. Pero se comunicó todo el país con ferrocarriles. Por eso siempre recuerdo que la revolución, como decía Adolfo Gil, se hizo a caballo y en ferrocarril. Estaba comunicado todo México. Poblaciones que no existían, aunque eran muy pequeñitas, se volvieron grandes centros poblacionales. Torreón, por ejemplo, gracias al ferrocarril creció. Y así en el norte, Cananea, también vinculada con la minería y el ferrocarril, se fueron creando y consolidando esas ciudades.
por el ferrocarril. Y después de la revolución se siguieron haciendo vías férreas. Y llegan estos tecnócratas y desaparecen los ferrocarriles de pasajeros y entregan todas las vías férreas para ferrocarriles de carga a dos grandes empresas que se quedan en promedio con 10,000 kilómetros cada una, si no es que más, en concesiones. Pero esto lo hace Zedillo. Antes se había llevado a cabo todo el movimiento ferrocarrilero. Bueno, cuando asesinan, primero cuando fallece en Nueva York, porque estaba en el exilio y nunca quiso regresar durante el Porfiriato, Sebastián Lerdo de Tejada, y lo traen, es en ferrocarril, y el movimiento ferrocarrilero le hace un gran homenaje, los trabajadores ferrocarrileros de entonces. Es muy interesante porque cuando Porfirio Díaz, las empresas extranjeras eran las que tenían los ferrocarriles, y Porfirio Díaz y Limantur les compran todas las acciones. Es el primer FOAPROA. Compran las acciones de las empresas ferrocarrileras extranjeras, la mayoría estadounidenses, y convierten en deuda pública todo lo que se les paga a las empresas extranjeras. Pero era tanto el antinacionalismo que, ya siendo los ferrocarriles de México, lo siguieron manejando estadounidenses. Los conductores, los que vendían los boletos, eran estadounidenses. Ya habiéndose rescatado, ya con el pago de dinero de México, se estableció el convenio de que iban a seguir siendo administrados por extranjeros, porque había la mentalidad de que eran mejores los extranjeros que los mexicanos. Es hasta que triunfa la revolución, Madero mexicaniza los ferrocarriles porque establece que tenían que ser mexicanos los trabajadores del ferrocarril. Y bueno, viene todo un movimiento. Hablaba yo de Lerdo, cuando asesinan en una cárcel de Estados Unidos a Ricardo Flores Magón, ya en vísperas de que lo dejaran libre, después de años de haber estado en la cárcel, la versión oficial es que murió de un infarto, pero hay otra versión de que lo estrangularon en la cárcel antes de salir, ya grande, enfermo. Entonces, cuando lo traen a México, en cada estación de ferrocarril, un mitin de los ferrocarrileros y de los trabajadores. Entonces, ese es el antecedente. Por eso lo de Vallejo, por eso lo de Campa, por eso cuando convocan a huelga, los encarcelan y pasan mucho tiempo encarcelados. Vallejo, un gran dirigente, Campa lo mismo, un gran dirigente, honesto. Vallejo, un hombre con muchas convicciones.
nacido allá en el istmo de Tehuantepec. Pero posteriormente a eso fueron sometiendo a los dirigentes sindicales. O sea que la causa de la privatización de los ferrocarriles no tuvo relación con eso. O influyó, pero no fue decisivo. Lo determinante es que querían entregar todos los bienes de la nación, los bienes del pueblo, a particulares. Imagínense entregarle a dos empresas toda esa infraestructura a cambio de nada, porque ni siquiera cumplen con los compromisos de las concesiones de manera cabal. Tienen que darle mantenimiento a las vías para tenerlas en buen estado y no lo hacen. Ahora que se rescató el tramo de vía del Istmo, ahí, de acuerdo a la concesión, tenían que mantener las vías en buen estado. Hablan de categoría. Son vías para mantenerlas en categoría 4 y las mantienen en categoría 3. Eso fue Zedillo. Sí se peleó con Salinas, pero como piensan igual, continuó Zedillo con la política de las privatizaciones, como también continuó Fox y continuó Calderón y Peña Nieto, porque es un pensamiento. Por eso hablo del periodo neoliberal. Fueron 36 años de gobiernos neoliberales. Ahora lo que estamos haciendo, pues es regresando a lo público, lo que es público, lo que es del pueblo, lo que es de la nación. Y estamos avanzando porque tengo el orgullo de que voy a ser el presidente de los últimos años que más kilómetros de vías férreas deje operando. Ya todo el sureste, desde el Istmo hasta la península, 2.500 kilómetros. Guatemala, hoy voy por allá, hoy voy a Tapachula y voy a sobrevolar toda la línea, desde la frontera hasta Ixtepec. Voy a pasar nada más por el puerto Chiapas, que se está rehabilitando. Ahí va a haber un centro de desarrollo, un polo de desarrollo en Puerto Chiapas. Ahí tenemos un vivero donde se producen muchísimas plantas para el programa Sembrando Vida, un vivero que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, porque hay 200,000 sembradores en Chiapas del programa Sembrando Vida. No, son 200,000 hectáreas y sembradores son 80,000, para ser exactos, 80,000. Y por eso ese vivero. Y eso es hoy. Mañana superviso las obras del puerto de Salina Cruz y
todo el istmo. Vamos a pasar a Ixtepec. Vamos a estar en Matías Romero. Ahí era el centro del movimiento ferrocarrilero de Vallejo. Y vamos a terminar en Coatzacoalcos, vamos a ir a descansar a Coatzacoalcos y mañana, el domingo, tenemos reunión en el puerto de Coatzacoalcos, que se está también rehabilitando y estamos revisando los 10 polos de desarrollo. En esta ocasión no voy a supervisar de Coatzacoalcos a Palenque, que también se está trabajando para dejar esa línea para transporte de pasajero y de carga. Y la semana que viene me toca de nuevo el Tren Maya. Ahí sí, de Palenque. En 3 días superviso sobrevuelo 1,550 kilómetros. Y ahí vamos avanzando. Y el día primero, ya la supervisión, 1 de septiembre, que es mi informe, que lo vamos a rendir en Campeche. Vamos a hacer la supervisión ya, supervisión, no inauguración, en tren, de Campeche a Mérida, de Mérida a Chichén Itzá y de Chichén Itzá a Cancún, viernes y sábado, el 1 y el 2. Vamos a seguir construyendo las vías férreas y sí, todo esto pues llena de nostalgia y de sentimientos, ¿no? A los ferrocarrileros, a sus familiares, como lo de ayer, de Mexicana. Y así hay otros temas. Es que el neoliberalismo causó muchos daños. Despidieron a miles de trabajadores porque no les importaba la gente. Eran gobiernos que estaban al servicio de minorías, rapaces. Todo era negocios, business, corrupción. Y eso es lo que quieren, que regrese. Nada más que se van a quedar con las ganas. No se va a poder, porque ya la gente dijo basta y ya no quiere eso. Por más que mantengan su guerra sucia con los medios de manipulación, ya la gente está muy consciente, muy despierta, y aquí están los resultados. Imagínense, ¿por qué no pones lo de la desigualdad? Pon esta de desigualdad, de cuánto ganaban más los de arriba que los de abajo. Sobre todo me llamó la atención lo de Calderón, que fue el sexenio en que más dinero entró al país por petróleo, porque llegó a estar el precio del barril a más de $100. Y hubo una sobreexplotación, estaban sacando como 2.500.000 hasta 3 millones de barriles diarios. Y llegó muchísimo dinero, pero todo lo dedicaron a
crear los aparatos burocráticos, lo dedicaron a subsidiar a las grandes empresas, a las grandes corporaciones que no pagaban impuestos. No pagaban impuestos, los de arriba. Y corrupción, mucha corrupción. Entonces, el resultado, que les fue muy bien a los de arriba, 35 veces más recibían que los de abajo en el tiempo de Calderón. Y ahora, nada más 15, 20 veces menos. Pero hay una curva, una gráfica del Banco Mundial que la da a conocer Esquivel, cuando Salinas de Gortari, que es parecido. Incluso, a ver si podemos nosotros hacer toda la gráfica desde que se mide desigualdad en México. Estoy seguro que estamos viviendo desde hace 40 años en el tiempo de menos desigualdad. No, este es, sí, este es del 92. Bueno, pues es parte Salinas, ¿no? Esa es pobreza, mire. Es lo más bajo desde el 92. Y ahí está pobreza extrema, por lo que decían. Pero ahora hay otra lámina que está en uno de mis libros sobre cómo en la época de Salinas es como muy parecido a lo de Calderón en desigualdad. Ahora lo van a ver. Esto del Banco Mundial y de otro organismo, sí, la OCDE. Miren, aquí esa línea. Aquí empiezan las privatizaciones. Y miren cómo termina. Desigualdad. Y aquí de nuevo vuelve a levantar. Aquí es Calderón. Pero estoy seguro que nosotros hemos logrado una menor desigualdad. A ver si la tenemos toda la serie completa. ¿El corte de Campeche será masivo como en el Zócalo? No,